En esta ocasión vamos a trabajar en el laboratorio de microscopía con las características fenológicas de las levaduras. Se estudian y seleccionan buscando aquellas características que aporten calidad al vino que vamos a elaborar. En este práctico te vamos a sintetizar algunos estudios más importantes que se realizan sobre distintas cepas de levaduras para seleccionarlas y lograr los objetivos deseados en la elaboración de nuestro vino. La forma sencilla de poder estudiar el poder fermentativo es hacer un seguimiento gravimétrico de la fermentación en un mosto estéril de un inóculo de levaduras en estudio. También esto nos permite paralelamente estudiar la cinética de fermentación. Para analizar el poder fermentativo trabajamos con microfermentadores que tienen un tapón de goma en el cual está acoplado un tubo de desprendimiento. En estos microfermentadores que están estériles se les ha colocado también 50 mililitros de mosto tindalizado inoculado con las levaduras que vamos a estudiar. Aprovecho esta imagen también para mostrarles dos tipos de fermentación distinta. Una en la cual hay una producción abundante de espuma que no siempre es una característica deseable. Para sembrar la alícuota de levaduras realizamos un recuento con la cámara de Neubauer. Como aprendieron en el práctico anterior, lo que buscamos es que en nuestro microfermentador quede una concentración de 2 por 10 a la 6 células por mililitro. Inoculado las levaduras, se pesa y se lleva a incubar a una estufa a 25 grados centígrados durante 7 a 10 días. Diariamente se realiza el registro de las pesadas. Con los registros de las pesadas se elabora la curva de fermentación, en donde en ordenadas se coloca la sumatoria de los gramos de dióxido de carbono liberados y en abscisas el tiempo. Se obtienen curvas como las de la figura. En este caso les he colocado una curva, una imagen en donde hay diferentes curvas. Han hecho un estudio comparando el comportamiento fermentativo de las levaduras en un medio con una relación glucosa-fructosa 0,33 y diferentes niveles de nitrógeno. Entonces, para que vean una de las aplicaciones que se puede dar a estas curvas de fermentación. Con los datos obtenidos, también podemos graficar la cinética fermentativa. Como se dijo en la teoría, es la velocidad de metabolización de azúcares con respecto al tiempo. Lo que vamos a hacer es graficar la pérdida diaria de dióxido de carbono con respecto al tiempo. Ustedes ven distintos resultados de distintas gráficas. La que nosotros deseamos es una gráfica parecida a la A. ¿Qué es lo que se busca? Que la levadura tenga un rápido arranque que garantiza la estabilidad de la materia prima y disminuye las posibilidades de ataques bacterianos y de oxidaciones. También que haya una regularidad fermentativa que garantice la ausencia de explosiones calóricas que pueden ocasionar un olor desagradable en el vino o que puede también haber una parada de fermentación. Por ejemplo, si vemos la cepa B, vemos que tiene un pico gaussiano muy elevado. En esto vamos a ver que vamos a tener una
liberación de calor mayor en un corto tiempo, ya que la cinética de fermentación es muy rápida. Con ello, entonces, tal vez haya mayores gastos de refrigeración, por lo que no sería una cepa de las que nosotros buscaríamos. Igual que vemos en la cepa D, que tiene un mayor tiempo para el arranque de la fermentación, que puede complicarse con alguna contaminación bacteriana. Estos parámetros también se pueden medir a diferentes temperaturas para observar el efecto que la misma tiene sobre la fermentación. Esos serían otro tipo de ensayos que se puede hacer. Para evaluar cómo crecen las levaduras en el mosto, vamos a realizar este análisis que es muy sencillo. En tubos de ensayo se coloca 5 mililitros de mosto estéril con el cultivo sembrado con el cultivo de la levadura que estamos estudiando. Y vemos durante la fermentación si hay una formación de anillo, de velo y el sedimento. En el caso de la formación de anillo y de velo son características no deseadas en una levadura. Y sí es una característica deseada que la levadura al final de la fermentación sedimente en forma rápida y compacta, lo que nos permitirá separar de una forma más adecuada las borras. Estas imágenes vemos, por ejemplo, características no deseadas como formación de película, de anillo y características deseables que es un buen sedimento de la levadura. Para este ensayo de resistencia al alcohol de nuestra levadura en estudio, utilizamos tubos con 10 mililitros de mosto de uva alcoholizado entre proporciones del 6 al 20%. Tenemos que dejar uno de los tubos como blanco, o sea, sin agregarle alcohol. Vamos a sembrar cada uno de los tubos con nuestra levadura en activa fermentación, aproximadamente unas 3 gotas por cada tubo. Sellamos cada tubo con un tapón de Vaspar. Vaspar es una mezcla de vaselina y parafina, evitando dejar burbujas. Si la levadura resiste esa concentración de alcohol y fermenta, va a producir dióxido de carbono. Este gas va a elevar el tapón de Vaspar que hemos colocado. Con ello podemos determinar que nuestra levadura es resistente al alcohol. Para medir la resistencia de nuestra levadura al anhidro sulfuroso, procedemos de la misma manera que para alcohol. En este caso tenemos mosto con distintas concentraciones de anhidro sulfuroso, que van las concentraciones entre 50, 100 y 150 partes por millón. Se coloca el tapón de Vaspar y se lleva a estufa a incubar. Se observa si ha habido producción de dióxido de carbono, lo que indica que la levadura resiste esa concentración de anhidro sulfuroso y por lo tanto fermenta y genera dióxido de carbono. Este ensayo esperamos que nos dé negativo, ya que si nos da positivo quiere decir que nuestra levadura, esta cepa que estamos estudiando, es formadora de ácido sulfídrico. ¿Cómo lo hacemos? En ese microfermentador donde estudiamos el poder fermentativo, cuando vamos a colocarle el tapón de desprendimiento, también colocamos una tirita embebida en acetato de plomo. Si la levadura es productora de ácido sulfídrico, el ácido sulfídrico se combina con el acetato de plomo formando sulfuro de plomo de color negro. Es decir,
una tira indicadora ennegrecida nos da una característica positiva de producción de ácido sulfídrico y que no es deseable en una levadura. Ustedes ven acá en la imagen, a la derecha se ve claramente la tira ennegrecida, lo que indica que esa levadura en estudio, esa cepa en estudio, es productora de ácido sulfídrico. La determinación del factor killer se utiliza una cepa sensible, una cepa killer y un medio sólido con azul de metileno. Lo primero que hacemos es activar la cepa killer, la sensible y la levadura que vamos a estudiar. En un caldo con un medio de cultivo adecuado para levaduras, que puede ser el YEP, a 28 grados durante 24 horas. Luego realizamos el recuento de levaduras y sembramos 0,1 mililitros de una suspensión de la levadura en estudio de manera confluyente como un césped en una caja con un agar con el medio adecuado de levaduras, que puede ser un YEP. Dejamos secar y sembramos por estrías la cepa sensible y una estría de la cepa killer. Vamos sembrando una estría y una estría alternado. Llevamos a estufa a 25 grados centígrados y luego de 72 horas vemos los resultados. Si crece en la superficie de la caja la levadura e inhibe el crecimiento de la cepa sensible, estamos ante una cepa en estudio que es killer. Si crece en la superficie de la caja, crece la cepa killer y la sensible, la cepa en estudio es neutra. Si se produce una aloinhibición, no hay crecimiento confluyente alrededor de la cepa killer, la cepa es sensible. En la imagen se está estudiando el factor killer de 3 cepas de levaduras. Tenemos el medio de cultivo con la cepa sensible. Vemos que alrededor de una de las levaduras hay un gran halo de inhibición. Esto quiere decir que tiene un factor killer importante. En otra de las levaduras que ha crecido, la cepa sensible no está inhibida. Esto quiere decir que es killer negativa, y hay una tercera cepa de levaduras en estudio en la cual el halo de inhibición es pequeño, es killer positiva pero con un menor poder que la primera. Al final de este trabajo práctico les dejo una imagen con distintas morfologías culturales y celulares de levaduras, y decirles que agradezco muchísimo su atención y les pido disculpas si el audio no es el adecuado. Muchas gracias.